Tres. Buenas noches, profesora. Vamos a compartir nuestra exposición del día de hoy sobre las preguntas realizadas en clase. A ver. A continuación, mi compañera le va a mencionar sobre esta diapositiva, que es la inteligencia emocional. A ver, un momentito. Bueno, en la inteligencia emocional, primero queremos saber, ¿no?, qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional consiste en 5 etapas. Primero, la conciencia emocional. Segundo, la autorregulación. Tercero, la motivación. Cuarto, la empatía. Y 5, las habilidades sociales. Primero quiero hablar qué es la conciencia emocional. Bueno, en esta habilidad aplica ser consciente de nuestras propias emociones, que nos ayuda a conocer cómo nos sentimos en diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, ya sea en casa, en universidad o en algunas reuniones. En autorregulación se refiere a la capacidad de controlar y manejar nuestras emociones. Por ejemplo, tenemos algunas discusiones, cómo nosotros manejamos nuestras emociones ante ello. En motivación tenemos establecer nuestras metas y a pesar de los obstáculos que tengamos, cómo nosotros hacemos para lograrlos esas metas. También en la empatía, la capacidad de comprender y compartir las emociones, ¿no? Por ejemplo, si alguien está triste o necesita llorar, nosotros cómo somos empáticos hacia esa persona. También tenemos las habilidades sociales, se refiere a nuestra capacidad de comunicarnos, cómo nosotros nos comunicamos hacia las otras personas de manera efectiva. Bueno, esas serían las cinco situaciones que se presentan en la inteligencia emocional. Continuemos, por favor. A continuación, vamos a realizar las preguntas sobre las emociones se aprenden. A ver, compañera Diana. Sí, bueno, profesora, consideramos que las emociones sí se aprenden y también se desaprenden a lo largo de nuestras vidas, ¿no? En esta oportunidad he querido citar a Daniel Goleman, que dijo la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que se puede enseñar y las habilidades más importantes para el éxito en la vida son habilidades emocionales. Pues por ello es que pienso que las enseñanzas y manejo de de nuestras emociones se debe de enseñar desde el nivel básico de la educación, ¿no? Para que así las personas puedan a lo largo de su vida desarrollarse mejor en ese aspecto. Le doy el pase a mi compañera Luz. Bueno, considerando la pregunta si las emociones se aprenden, yo también considero que sí, que las emociones se aprenden a través de los vínculos emocionales, que esto influye la capacidad de tener razonamiento, de la memoria y la toma de decisiones y las actitudes que nosotros tomamos para aprender. También el aprendizaje emocional se desarrolla a lo largo de nuestra etapa, mientras más vamos desarrollando, creciendo como nosotros como jóvenes, llegar a una etapa adulta, eh, también, ¿no?, se va desarrollando. También tengo un ejemplo que es un niño que tiene miedo a los perros, ¿no? ¿Cómo va influenciando ese miedo desde la infancia y qué emoción se asocia a ello? Siguiente compañera. Bueno, en este caso, yo también considero que las emociones son aprendidas directamente durante la infancia y a través de la crianza que nos brindan los padres y docentes, debido a que ellos son los modelos principales que tiene un niño en su formación de la infancia. Asimismo, considero que las emociones son experiencias que viven las personas, no solamente en la infancia, sino también en el transcurso de la vida, que vamos viviendo, vamos conociendo, y así hace que la persona pueda sentirse y expresarse con su entorno como lo hace, ¿no? A través de las experiencias. Ahora le doy el pase a mi compañero.
Bueno, también compartiendo las respuestas de mis compañeras sobre las preguntas, ¿las emociones se aprenden? Considero que sí, ya que esta va a también depender del desarrollo que pueda tener el menor, porque es donde se aprende a controlar las emociones, donde experimentan también nuevas emociones en lo largo de su vida, y eso también le va a permitir poder desarrollarse y defenderse cuando ya esté en una edad adulta, pues, ¿no? Teniendo en cuenta que esto también se va a establecer dependiendo del tipo de crianza que pueda tener tanto de los padres como también al momento de socializarse en los colegios o tal vez en lugares, en parques, donde puedan compartir o conocer demás personas y así poco a poco se desarrollaría sus emociones. Le doy pase a mi compañero Luis. En mi opinión, considero que unos se aprenden por experiencia directa, como el miedo o la ira. Eh, es como una reacción a ciertas situaciones que las personas o los niños afrontan, ¿no? Y ahí está la importancia de los padres y de los maestros, porque los niños más interactúan con ellos en cómo moldear, o sea, no reprimirse las emociones, porque sería algo terrible para los niños, sino sería cómo educarlos a gestionar sus emociones. Pasamos a la siguiente pregunta sobre cuál es la influencia social en la expresión de las emociones. Mi compañera Luz va a compartir su respuesta. Bueno, esta influencia se manifiesta a través de nuestras emociones, nuestras opiniones que nosotros damos, también nuestros comportamientos, ¿no? Estos se ven afectados por otras personas. También tenemos, por ejemplo, ¿no? Cómo yo me comporto hacia la opinión que va a dar mi compañera hacia mí, o cómo yo lo voy a tomar, o también cómo mis opiniones o cómo yo puedo integrar hacia otro grupo, cómo lo pueden tomar, ¿no? Si son aceptables o no son aceptables, y cómo yo reacciono, cómo yo reacciono a través de mi expresión emocional. También cómo yo interpreto, ¿no? Esas emociones. Siguiente, por favor. Sí, continuando con la respuesta, considero que una de las influencias sociales más importantes es el pertenecer al grupo, ¿no? Dado que el temor de que te puedan excluir de un grupo social o académico hace que uno muestre sus emociones que no muestre sus emociones de manera genuina, sino solamente muestre lo que le pueda convenir para que siga en ese entorno o grupo. Para que, y esto le puede limitarse a hacer o expresarse de manera original, digamos, ¿no? Es por eso que sí considero que la sociedad influye a poder realmente expresar nuestras emociones. Continúa mi compañera Jennifer. Bueno, hablando también de las influencias sociales, bueno, sí es cierto que esto suele ser una barrera a la hora de relacionarse y expresarse con las personas, porque si bien es cierto, hay quienes no tienen ese conflicto de confianza emocional para relacionarse, mientras que hay otros que sí tienen este problema para relacionarse con otros y pueden verse afectados por las opiniones, las emociones y los comportamientos de otra persona que hace que éste reprima sus emociones y no tenga una participación social notable, ¿no? Y ahí es donde viene lo que es la presión social y cuando las personas solamente pertenecen a un grupo sin poder expresarse como desean expresar sus emociones, ¿no? Ahora le doy el pase a mi compañero. Bueno, ¿cuál es la influencia social en la expresión de las emociones? Yo creo que la influencia social tiene bastante que influye, valga la redundancia, ante la persona, ya que muchas veces, a veces por querer pertenecer a ciertos grupos sociales, compartimos esas mismas ideas o quizás no tanto estemos de acuerdo, pero por ser parte de, compartimos en ello. Entonces, en algunos casos, por temor a que sean rechazados, pueden reprimir también sus emociones. Entonces,
creo yo que sí, la importancia o la influencia social que tiene el alrededor de la persona influye bastante en su desarrollo, pues, ¿no? Le doy el pase al compañero Luis para que pueda compartir su respuesta también. Bueno, en mi opinión, las expresiones de las emociones están profundamente influenciadas por normas culturales, procesos de socialización, contextos sociales, expectativa de género y los roles sociales, así como por la representación de los medios y la cultura popular en la que el individuo está rodeado. Estas influencias determinan no solo qué emociones se expresan, sino también cómo y cuándo se pueden expresar. Continuamos con la última pregunta. ¿La cultura determina el contenido de tus expresiones emocionales? Mi compañera Luz va a dar su respuesta. Bueno, Sí, definitivamente la cultura, sí juega un rol muy importante, ¿no? Ya que las normas culturales y las expectativas sociales influyen en cómo nos expresamos nuestras emociones y en qué emociones consideramos apropiadas en diferentes situaciones. Por ejemplo, en algunas culturas la expresión abierta de emociones como la felicidad o la tristeza, ¿no? Pueden ser aceptadas y y en otras culturas no, en este caso. También se pueden valorar con más contención emocional y moderación a la hora de expresar nuestros sentimientos, ¿no? Por ejemplo, eh, también es- significa cómo podemos moldear y expresar nuestras emociones y cómo nosotros lo percibimos ante los demás. Por ejemplo, uno de ellos tenemos en la India, ¿no? Las mujeres, cómo expresan su amor hacia sus esposos. No pueden expresar sus sentimientos en el público, ¿no? En cambio, nosotros en nuestra cultura sí expresamos nuestros sentimientos, estamos, por ejemplo, en nuestras parejas, estamos abrazándonos, en algunas ocasiones hasta en la calle podemos dar un abrazo, un beso. O sea, yo creo que sí determina mucho la cultura y cómo nosotros expresamos nuestras emociones. sí, Continuando. continuando con la respuesta, este, existen culturas que valoran las emociones, así también existen culturas que las reprimen. Por ejemplo, ¿no? En Afganistán, hasta el año 2001, las mujeres estaban prohibidas de reírse o de repente de llevar una ropa de lo que ellos pueden escoger. Sin embargo, ahora en otras culturas se ve, por ejemplo, en Brasil, las mujeres se pueden reír en público, pueden escoger la ropa que ellas quieren. Entonces, considero que sí, ¿no? Las culturas determinan nuestras emociones también. Mi compañera va a continuar. Ya, aquí en la pregunta de si la cultura determina el contenido de las expresiones emocionales. Bueno, yo considero que no, la forma en la que nos expresamos emocionalmente va más allá de la cultura en la que pertenezcamos. Si bien es cierto que de alguna u otra forma el pertenecer a una cultura hace que tengamos mediante una situación, tengamos una percepción subjetiva de lo que está pasando, eh, la cultura en la que crecimos, eso no quiere decir que la cultura limite la forma en la que nos expresamos, sentimos, comportamos o cómo nos relacionamos con nuestro entorno, ¿no? Siento que eso depende de cada uno. Sí, claro, influye nuestra cultura, pero siento que va más allá. Ahora le doy el pase a mi compañera. Sí. Bueno, también comparto la misma opinión de mis compañeras, donde tenemos que tener en cuenta que muchas veces por temas religiosos o por los reglamentos del propio país, en este caso de otros continentes, evitan de que las personas puedan tener una libertad de expresión y con ello también conlleva poder expresar sus emociones, siendo estas muchas veces reprimidas, reservadas por las mismas personas, más aún con las mujeres
y de alguna u otra manera lo único que a ellas les queda, o tanto también como a varones, es tratar de aceptar lo que pueda decir la sociedad o compartir la misma ideología por temor a que puedan haber como que ciertas represalias o rechazos de la misma sociedad. Le doy el pase a mi compañero Luis porque comparte su respuesta. Bueno, en mi opinión, la cultura influye en forma en que expresamos nuestras emociones, ya que cada cultura tiene sus propias normas y formas de manifestar cada sentimiento que la persona siente. Por ejemplo, en algunas culturas pueden ser más expresivas y abiertas, como lo es, por ejemplo, nuestro país. Cuando, incluso nos reconocieron cuando fuimos al Mundial después de varios años, nos reconocieron como el país que más emoción, a pesar de que habíamos perdido, seguíamos alentando a la gente. Y en otras son más reservadas en el tema de cómo expresar sus emociones, ¿no? También influyen factores como la educación y los estilos de crianza. Gracias. Bueno, Miss, eso sería todo por el día de hoy con nuestro grupo. Queremos darles gracias por el tiempo dedicado. Ya chicos, ya está. Voy a